gran amigo, hermano de la terapia neural hace rato, hace 10 años que estamos entramados. Y bueno, nos viene a contar un poco la experiencia. Bueno, antes que nada, realmente quiero agradecer el esfuerzo de la idea, primero. El esfuerzo no está. El esfuerzo de Nati. Sí, gracias a ella, sobre todo. Sí, que no está, bueno, pero me gustaría decírselo públicamente, de lograr este encuentro, ¿no? Es realmente importante y realmente creo que se puede ver ya hacia adelante que el resultado va a ser muy interesante en cuanto al crecimiento personal de cada uno. La idea no es un congreso, como estábamos charlando, no es hacer un congreso donde cada uno expone, sino intercambiar y fomentar el intercambio entre ideas, entre formas de ver y encontrar también un camino entre todos, porque hay muchas, yo creo que acá si somos 50, 60 personas, yo creo que son 50, 60 formas distintas de hacer terapia neural, ¿no? Y nadie pretende que hagamos una sola terapia neural porque no existe la única terapia neural. Andrés mencionaba recién, o Jorge, respecto de la terapia neural en Europa, la terapia neural en América, son muy diferentes y las dos tienen cosas positivas. Y yo creo que, bueno, hay que encontrar lo mejor y hacer eso, ¿no? Y la idea de este encuentro justamente es que quienes tenemos más experiencia, más actividad en este área, poder comentar, poder contar nuestras propias vivencias, nada más. No es que sepamos más, no es que seamos más inteligentes, nada de eso. Simplemente tenemos más vivencias, más experiencias y podemos compartirlas, esa es la idea. Ahora vino Nati, que es la artífice, ¿sí? Yo pido un aplauso para Nati. Organizar esto desde tantos lugares de la Tierra tan distantes y tan difíciles para llegar acá es un logro, ¿sí? Sin embargo, el hecho de hacerlo acá también tiene su sentido. Es un área, a mí me encanta. Hace 2 años yo tengo una casita acá a 20 cuadras. Es un área preciosa y reenergizante, ¿no? Entonces no es casual que hayamos elegido este lugar para hacerlo. Sí. Que la próxima vez cuando nos digan que lo van a hacer en ya sabes, la sierra. Ya sabes dónde es. Bueno, Él protesta porque, bueno, viene de Chile, claro, es un viaje largo. Bueno. 24 horas continuas buscando la sierra. Y eso que le mandamos información de cómo llegar, pero me parece que no entendieron la mensaje. Hay que mandarlo en chileno. Está la cordillera ahí que la comunicación hace que sea difícil. La interferencia con la cordillera. Vamos a tener que enderezar la cordillera para que... achatarla. Achatarla un poco. Sí, gracias. Bueno, la idea un poco es hablar del diagnóstico. Del diagnóstico en general y en particular desde nuestro punto de vista. Y para poder hablar desde nuestro punto de vista tenemos que también compararlo con el diagnóstico de la medicina convencional, de la medicina ortodoxa. Nosotros estamos en general solos, ¿verdad?, en el consultorio. Si alguien trabaja con otra persona, qué suerte, pero personalmente estoy solo. Y entonces llega el paciente, llega la persona a pedir ayuda, llega la persona con su dolencia, su problema, y viene a pedir ayuda, viene a que le demos una mano a salir de esa situación. Y entonces se crean dos posibilidades, aparecen dos posibilidades ahí. O analizamos el problema de una forma ortodoxa, ¿sí?, clásica, o lo analizamos desde otra visión al problema. Si entendemos el problema que trae el paciente como un problema de causa-efecto y vamos a buscar una solución a partir de ese esquema, simplemente recurrimos a los recursos que tiene la medicina convencional. Entonces un paciente viene con un dolor de cabeza, ¿sí?,
y nosotros le atribuimos el dolor de cabeza a un problema de contractura muscular cervical. Entonces, si lo analizamos desde un punto de vista simplemente de causa-efecto, ¿sí? Una forma lineal de analizar el problema, vamos a darle un relajante muscular, vamos a mandarle a hacer kinesioterapia, vamos a ver la forma de que relaje su cuello para que no le duela la cabeza. Y, por supuesto, no habremos resuelto el problema, porque vamos a resolver el síntoma sin resolver el problema. Pero nos hemos embarcado en un campo que al final, cuando uno ve el final, es muy fácil de hacer, pero es muy difícil de llegar, ¿no? Que es la terapia neural. Cuando uno ya entra en ese terreno de la terapia neural, uno ve que la cosa no es tan difícil, no es tan difícil llevarla a la práctica, pero llegar a eso, como decía Jorge, es realmente un esfuerzo enorme, un esfuerzo muy, muy grande, romper con la forma de pensar esa de causa-efecto, ¿sí? Es muy difícil porque estamos muy, muy metidos en eso. Y no solamente nosotros, sino que venimos con 400 años de ese pensamiento. Entonces, así como es difícil para los odontólogos, ¿sí? Yo creo que para los médicos también es muy difícil. Y por eso nos cuesta tanto. A mí me llevó muchos años de medicina convencional, después entrar en variantes distintas hasta llegar a la terapia neural. Y yo puedo decir que después de varios años de terapia neural pude comprenderla, asirla y sentirla como algo que puedo hacer casi, yo diría, sin pensar, ¿sí? Pero para llegar a eso, digamos, es todo un trabajo que cada uno de nosotros tiene que hacer. No es cuestión de agarrar la aguja y aprender 3 o 4 puntos donde ponerla, e inyectar, que le ponemos esto, que le ponemos nosotros. No, eso no es terapia neural. Es una forma de hacer tratamiento con una medicación, un anestésico local, inyectar en un lugar. Bueno, estamos empleando un mismo esquema de pensamiento, que es el esquema de pensamiento de causa-efecto, simplemente estamos utilizando otra herramienta, otra forma de acceder a eso, pero no estamos analizando el problema en su complejidad. Y el tema es que esa persona que entra a nuestro consultorio, en nuestra soledad, ¿sí? Es un ser complejo, absolutamente complejo. Y viene con tantas cosas que es imposible abarcarlas todas. Entonces, está bien, nos viene con un dolor, nos viene con una manifestación desagradable, con algo que le está molestando, ¿sí? Pero nunca podemos olvidarnos que eso es simplemente lo que se ve. Es la manifestación de algo mucho más profundo y el resultado de un proceso, ¿sí? ¿Qué significa eso? Significa que para llegar a ese punto de manifestación, para llegar a ese dolor, para llegar a ese desequilibrio, ese desorden, tuvo que haberse iniciado en algún momento y haber sufrido durante una cantidad X de tiempo un proceso. Esa es una diferencia fundamental con el pensamiento de causa y efecto. El pensamiento de causa y efecto no tiene en cuenta el proceso, ¿sí? Y es tan importante, y por eso hay que romper un esquema de pensamiento para poder entrar en el otro. Hay que dejar ese esquema aprendido y entender lo que es un proceso. Y sentirlo, y sentir que ese proceso realmente fue el que lo llevó a manifestarse actualmente. Porque es muy fácil. Viene una persona con... me duele el talón, ¿sí? Tengo dolor del talón, dolor al caminar. Y entonces le sacan una radiografía, ven un espolón, ¿sí? Entonces dice, lo que tiene es un problema con el espolón. O si no, no tiene espolón. En realidad todos tenemos espolón. Lo que no ven el espolón y no ven la capa de grasa que lo protege, ¿no? Entonces, como que el espolón en realidad está ahí y es parte de la anatomía. O hay una fascitis plantar. Explican el dolor del talón a través de una fascitis plantar. Y resulta que esa manifestación viene de muy lejos, ¿sí? Viene de muy lejos. Entonces uno empieza a examinar al paciente y toca, revisándolo médicamente, toca la musculatura de los gemelos y siente que los gemelos están contracturados con punto gatillo. Bueno, perfecto, muy bien. Entonces el dolor se origina en los gemelos, tracciona del tendón de Aquiles, tracciona de la fascia plantar, origina la fascitis y de ahí el dolor. Muy bien. No, tampoco es así, ¿sí? Es decir, el proceso sigue todavía más adelante y hay que buscar aquello que produjo la contractura muscular en la pierna. Entonces es realmente
muy, muy compleja. Si nos quedamos con esa forma de pensar, el causa y efecto, vamos a resolver el problema, sí, transitoriamente, y el día de mañana va a aparecer con otro problema. ¿Está? Para poder hacer terapia neural, hay que analizar entonces, hay que entender la cosa como una cosa compleja, como algo que no viene, no es fácil de separar, es imposible separar del resto, sino que tenemos que analizar en el movimiento general de lo que le está pasando a esa persona. Pero lo complejo también implica la imposibilidad de abarcar la totalidad. Uno trata de entender la totalidad, pero nunca la vamos a entender completamente la totalidad. Tantos son los factores que intervienen en esa complejidad, ¿sí?, que es imposible entenderlos a todos y en un segundo de nuestra mente poder entenderlos totalmente. Entonces utilizamos otro recurso que yo creo que lo acuñó Julio César Payán, que es el sentipensar, ¿sí? Pero el sentipensar es un elemento que en realidad existe naturalmente, porque en un vínculo de pareja, en un buen vínculo de pareja, en un buen vínculo de hijos y padres, padres e hijos, en un buen vínculo filial con los padres, bueno, ya lo dije, entre los hermanos y lo que sea, ya el sentipensar existe, no es algo que uno tiene que inventar, ¿sí? El sentipensar es un elemento, digamos, de relación. Uno cuando se vincula con un hijo no está pensando, a ver, lo quiero o no lo quiero, no, lo siente así y actúa de ese modo, y entonces actúa con el sentipensar. Pero como nos enseñaron de un modo mecánico el evaluar a los pacientes, necesitamos incorporar el sentipensar en la relación médico-paciente. Y ahí viene el asunto. Es decir, poder incorporar esa forma de relacionarnos con los seres queridos con el paciente. Cosa que no existe en la formación médica clásica. Entonces, hay que incorporarlo también en esa relación. ¿Y qué significa el sentipensar en esa situación? Significa abrir, yo personalmente lo manejo así, abro puertas, abro ventanas, abro puertas en el vínculo. Dejo que la cosa fluya, dejo que el paciente pueda expresarse, le doy pie para que pueda decir lo que siente, para que no se sienta inhibido a decir tonteras, ¿sí? Porque él piensa que son tonteras, pero en realidad pueden ser datos muy importantes que aportan al conjunto. Entonces, ahí se inicia el sentipensar. Es decir, la posibilidad de que el paciente pueda expresarse, que el paciente pueda vincularse, y que no estamos hablando solamente del síntoma que trajo, sino que estamos hablando de la persona, ¿sí? De ese ser singular, y esa apertura que damos al vínculo permite justamente que esa persona se sienta persona y se sienta un ser singular. Entonces, con esos dos elementos, con el concepto de complejidad, ¿sí? Que lo complejo no es complicado, lo complejo es que juntos van el orden y el desorden, lo explicable y lo no explicable, lo inasible y lo asible, es decir, va todo junto, es muy difícil de decirlo con palabras, ¿sí? Es muy difícil de decirlo con palabras. Pero sí tenemos que tener esa idea de que estamos ante una situación de extrema complejidad con otro ser complejo que somos nosotros mismos, y entonces se establece un vínculo súper complejo. Y para ese vínculo súper complejo es muy importante darle lugar al sentipensar. El sentipensar entendiéndolo como justamente esa apertura, esa entrada y salida del vínculo que fluya naturalmente, y nosotros mismos nos vamos metiendo en el asunto. Ahora, no se puede hacer eso con todos los pacientes, por lógica. Es una utopía. Es decir, hay pacientes que vienen con muchas trabas, que para que el paciente se destrabe y pueda brindarse, por ahí hacen falta varias sesiones de encontrarnos, ¿sí? Y muchas veces ni eso se logra, ni así se logra. Entonces, estamos, digamos, en una situación ideal. Lo ideal sería así, ya en la primera entrar a vincularnos de ese modo, pero para mí no ocurre generalmente en la primera. La primera es un primer contacto que bueno, uno le explica más o menos qué es lo que va a hacer o cuál es la forma de pensar, pero luego ese vínculo se va profundizando en las siguientes entrevistas, en los siguientes encuentros.
Bueno, la medicina convencional, ¿sí?, usa un esquema que yo le llamo de diagnóstico algebraico, de suma algebraica, para llegar a un diagnóstico. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Son síntomas, un síntoma, otro síntoma, o sea, la cantidad de síntomas que trae el paciente en la primera consulta, los signos, o sea, todos aquellos que uno obtiene mediante los estudios radiográficos, laboratorio, etc. ¿Sí? Y junta una cantidad de información entre signos y síntomas. ¿Sí? Luego hace los diagnósticos diferenciales. La N esa es lo que no entra en esa fórmula, que no, bueno, porque esto dio negativo, ¿sí?, entonces no entra en este diagnóstico, entonces lo saco, lo corro, lo pongo acá, busco otros elementos y sale una fórmula algebraica que termina en el diagnóstico. Esa N, que está chiquita ahí, o más o menos igual que todas las demás, a veces es muy importante. Entonces, para poder introducir a un paciente en un diagnóstico, la medicina convencional deja afuera, ¿sí?, recorta una cantidad de información que en ese diagnóstico no entra. ¿Sí? Entonces, sí le sirve una cantidad de cosas que las incorpora. Entonces, esto, bueno, me da el diagnóstico de artritis reumatoidea. Bueno, bárbaro. Entonces, ¿qué ocurre? A partir de ahí viene una flecha que señala claramente a dónde tiene que ir con ese diagnóstico el médico. Entonces le señala que tiene el metotrexato, el corticoide, esto, aquello, lo otro. O con cualquier otro diagnóstico. Para eso sirve esta fórmula que tiene la medicina convencional. Y saca lo que realmente no entra. Y cuando uno mete lo que no entra, entra en otro diagnóstico. Entonces no le sirve a la medicina. Porque se encuentra totalmente despojada de posibilidades de utilizar esa flecha que le llamamos algoritmo, o como quieran llamarlo, ¿sí?, para señalar cuál es el medicamento apropiado que la medicina basada en la evidencia señala para ese caso en particular. Nosotros utilizamos la historia de vida como elemento fundamental para establecer, digamos, el diagnóstico. El diagnóstico del proceso. En realidad lo que nosotros hacemos es evaluar el proceso para entender lo que está ocurriendo en ese momento. No ponemos un rótulo, no ponemos un diagnóstico como hace la medicina convencional. Ponemos una situación, ¿sí?, vinculada con tal o cual cosas de la vida de esa persona. Y en ese proceso entran varias cosas. ¿Tiene un sellador esto, no? No. En cero, digamos, en el cero se inicia, la persona nace, ¿sí?, entra en esta vida, transcurre su vida, hasta que llega a el último punto, que es la letra C, que es el momento de la consulta. ¿Sí? ¿Tienes ahí? ¿Cómo es? La C es el momento de la consulta. Cuando el paciente llega con síntomas, con molestias en este momento. Si nos quedamos en este momento, vamos a entrar en el esquema clásico de la causa y efecto. ¿Sí? Sin embargo, este problema tuvo un momento de inicio que fue mucho, o lo que sea, fue un tiempo más atrás. Por ahí un paciente viene con un dolor en una rodilla y el paciente lo señala como el dolor en la rodilla, que ahora es un dolor imposible, le impide caminar, se le inflama, no puede vivir con ese dolor. Pero si uno se quedara en ese momento de la consulta, bueno, la solución sería utilizar alguna de las flechas y ver a dónde nos indica. Sin embargo, generalmente, esa manifestación tuvo un origen anterior. ¿Sí? Y eso es muy importante porque nos indica que el proceso en realidad se manifestó ya en ese momento anterior, en el momento de inicio de los síntomas, que a veces no son los mismos síntomas por los que consulta. Porque puede ser que haya tenido una molestia en la rodilla, que en algún momento se le haya trabado, por hablar de la rodilla, ¿sí? Pero uno podría hablar de cualquier síntoma de cualquier parte del cuerpo. Entonces es importante este espacio, ¿sí?, que también es parte del proceso, que es entre el inicio real de los síntomas y el momento de la consulta.
Y tenemos toda una etapa entre el nacimiento y el inicio de los síntomas que es muy importante indagar, ¿sí? Porque ahí, de ese modo, vamos a poder comprender cómo fue el proceso que llevó al paciente a manifestar lo que está manifestando en este momento de la consulta. Generalmente lo entendemos al final, ¿sí? Vamos entendiendo la cosa al final, hacemos todo el interrogatorio, toda la historia, vamos haciendo toda la historia, y al final de varias consultas entendemos cómo fue el proceso. Pero tenemos que entender que hay siempre un proceso, que hay siempre un proceso que genera la manifestación de enfermedad. Entonces, luego podemos llegar al final y decir, bueno, el proceso sí fue así porque en aquel momento tuvo tal cosa y después se complicó con tal otra y después vino aquello otro y entonces, bueno, finalmente dio este síntoma y bueno, ese ser singular tiene esa historia de vida y el proceso fue así y llegó a esta conclusión. Y de ahí vemos que pacientes que tienen los mismos síntomas de consulta, las mismas manifestaciones, tienen causas completamente diferentes. Otra vez, si nos quedamos con el mecanismo de causa y efecto, tenemos un paciente diabético, ¿sí? Bueno, entonces lo que pasa es que su páncreas está produciendo una insulina en pequeñas cantidades, en mala calidad, no responde a los estímulos, o la segrega en una cantidad mínima, insuficiente, y que por lo tanto necesita un tratamiento con tal y cual sustancia química. Cuando nosotros hacemos la evaluación, podemos llegar, muchas veces nos ha pasado, ¿sí?, de poder resolver una diabetes sin tratamiento antidiabético. Justamente porque vamos recorriendo la historia de vida y podemos encontrar qué pasó en su vida y tratando esas áreas, esos campos interferentes, modificar lo que vino después. Y hay un punto más acá que es antes del nacimiento. Y ahí es un tema para discutir profundamente, ¿sí?, que es lo ancestral. Y lo ancestral puede referirse, según lo que cada uno quiera pensar, ¿sí?, puede referirse a los padres, a los abuelos, ¿sí?, o a vidas pasadas. Personalmente he tenido una cantidad de pacientes que el problema está en lo ancestral. Y muchas veces me ha ocurrido, como conversamos con Jorge, que pacientes que no tienen solución con la terapia neural, después de haber hecho muchas cosas con terapia neural, ida y vuelta, ir y caminar por uno y otro camino, y entramos en un punto donde si la terapia neural, tiene sus límites la terapia neural. Ojo que sí, la terapia neural tiene sus límites. No tenemos la medicina ideal, tenemos una muy buena medicina, muy superior a la medicina convencional, sobre todo en el manejo de las situaciones crónicas, en las situaciones agudas. No tengo sombrero, pero me saco el sombrero con la medicina convencional porque realmente resuelve cosas, como decía Payán, dice, si a mí me cae una piedra acá, un ladrillo me cae y me rompe el cráneo, voy a querer ir al neurocirujano que atiende este pedacito del cerebro, ¿no? Porque lógicamente tiene una cantidad de herramientas que pueden resolver un problema de esa naturaleza, pero estamos hablando de problemas agudos. En lo crónico, yo creo que la terapia neural es imbatible. Sin embargo, a pesar de eso, la terapia neural tiene sus limitaciones. Y las tiene, y a veces uno se echa la culpa y dice, bueno, a ver, ¿qué hice mal? ¿Qué no hice? Y he tenido la posibilidad de entrar en otros terrenos y de ver cosas que ocurren modificando lo ancestral, ¿no? Y entonces ahí, como que es un área que, bueno, yo no sé lo que hacer. Entonces lo derivo a alguien que pueda manejar lo ancestral, ¿sí? Bueno, pero hay que reconocer las limitaciones, y por eso... Esas son las bondades del trabajo neuralterapéutico en red. Lógico. Que bueno, a veces entonces, terminó nuestro terreno y entran del otro. Lógico. Y entonces, por eso es un encuentro de saberes y también de ignorancias. Bien. Entonces, el proceso. Muy importante el proceso de la evaluación, la historia de vida, para entender ese proceso. ¿Cómo el paciente entonces viene? Por ejemplo, ¿no? Un caso, esto es con diagnóstico, viene con diagnóstico de artrosis, de hernia de disco, osteoporosis, cualquiera de esos diagnósticos. Entonces, viene con síntomas, dolor persistente, hormigueo, limitación de movimiento. Hormigueo son parestesias para... No sé si se entiende la palabra hormigueo. Entonces, este es el motivo de consulta, ¿verdad?
Y cuando hacemos los estudios, o viene ya con los estudios de la medicina convencional, encuentra formación anormal de hueso, la hernia discal, el edema en la zona, contractura muscular disfuncional. Aquí actúa la medicina convencional, acá actúa la medicina convencional. Y ahí se queda. O sea, en esta cadena de generación del problema que se obtiene a partir de esa evaluación de la historia de vida, se queda hasta el segundo eslabón. Esto es muy esquemático, ojo, no me critiquen. Es una forma de poder entenderlo, una forma de racionalizarlo y de entenderlo para ver por qué la terapia neural es realmente diferente. Entonces, llegamos acá. Hasta acá llega la medicina convencional. ¿Y qué hace? Bueno, si tiene una hernia de disco lo opera, si tiene una formación anormal de hueso lo califica de artrosis, ¿sí? O osteoartritis, y entonces lo medica para eso, o le da corticoides, o le da una ortesis o una prótesis, según cómo lo pueda resolver. Con respecto a la contractura muscular disfuncional, me refiero a los puntos gatillo que también se manejan localmente, que es un tema, bueno, otro. Pero ¿cuál es la diferencia con la medicina que hacemos nosotros? La medicina que hacemos nosotros tiene un eslabón más en ese proceso, que es la presencia de un cambio interferente que irrita constantemente al sistema nervioso. Entonces ahí tenemos un encadenamiento de cosas muy esquemático, ojo, es muy esquemático, que permite entender el problema más ampliamente. Sigo un poquito más, veo que hay gente durmiendo. Supongo que no es por esto, sino porque ya está un poquito cerrado el lugar. No sé si se puede abrir. Sí, hay que hacer un esfuerzo. Yo trato de... Bueno, esta es otra situación, ¿sí? Pero esta vamos a ver más rápido. Bueno, acá hay un resumen. Acá hay un resumen de cómo se puede analizar la cosa. ¿No es cierto? Otra vez, los síntomas: dolor persistente, parestesia, limitación, vértigo, mareo, formación. Este es el esquema que vimos recién. Si el paciente, esta es una situación determinada. Otra situación, presenta disuria y fiebre, ¿sí? Y si además tiene un urocultivo positivo, por supuesto la flecha va a indicar cuál es el tratamiento, y ese es el esquema propio de la medicina convencional. Si el paciente viene con somnolencia, decaimiento, obesidad y tiene trastornos en las mediciones para tiroides, bueno, ahí también tenemos un diagnóstico y la flecha que apunta al problema. Otra vez, nosotros tenemos un eslabón más muy importante, que es la estimulación persistente del sistema nervioso a partir de campos interferentes. Y es ahí donde nosotros actuamos. Entonces, esta es una diferencia muy importante en la forma de diagnosticar los problemas. Y justamente como es así la cosa, no le ponemos títulos, no le ponemos rótulos a las enfermedades. A veces tenemos que manejarnos con esos rótulos, con esos títulos, por una necesidad de comunicación. Pero nosotros sabemos perfectamente que una artritis reumatoidea que empieza después de un aborto, ¿sí? No es lo mismo que una artritis reumatoidea que empieza cuando le salieron las muelas de juicio, las cordales, ¿sí? Es la misma artritis reumatoidea con una historia diferente y por supuesto con un tratamiento diferente. Entonces a nosotros el diagnóstico, el rótulo de artritis reumatoidea no nos sirve y no lo usamos, no nos sirve porque eso nos desorienta. A la medicina convencional lo orienta, que dice, acá, esta flecha, y si no, bueno, si eso no va, hay otras flechitas más para abajo y así. Y la última haría al psicólogo. Bueno, es así, por supuesto. Si la cosa no funciona, tenemos el recurso de decir, no, su problema está inventando el problema. Entonces, a nosotros no nos sirve rotular al paciente, no nos sirve porque nos desorienta, en realidad nos desorienta. Sí nos orienta tener un panorama completo de las cosas que vivió esa persona, tanto en lo físico como en lo emocional y lo ancestral. Insisto en lo ancestral porque justamente me estoy dando cuenta que tiene una importancia enorme. Entonces, a partir de ahí vamos a decir, bueno, esta persona por eso tiene un colon irritable, no, tiene un desorden
que se manifiesta con diarreas y constipación, con dolores abdominales, ¿sí? Pero que en realidad tiene su origen a partir de tal cosa que es la otra que hizo este, y a partir de ahí vamos a poder encontrar una solución. Y no mediante antiespasmódicos, antidiarreicos y todo eso. ¿Se entiende, no? Un poquito el concepto. Es sencillo. Bueno, en geriatría, no sé si hay alguien que hace geriatría acá, yo soy geriatra también, o estudié, hice el curso de geriatría. Hay lo que se llama los gigantes de la geriatría. Y es muy interesante esto, porque la geriatría no lo entiende. La geriatría convencional no la entiende. Y los gigantes de la geriatría es lo siguiente, son síntomas, que son los que están a la derecha: incontinencia, inestabilidad y dificultad para caminar, caídas y confusión. Confusión se refiere a la confusión mental. Son los gigantes de la geriatría, que se ven en un momento determinado del proceso, que tampoco lo ven como proceso, nosotros sí tenemos que verlo como proceso, que tiene la persona de edad avanzada. Entonces, como fue juntando cosas durante su vida, fue juntando interferencias, fue juntando problemas, en un determinado momento se opera, yo qué sé, de una uña encarnada, ¿sí? Se opera o está internado un par de días porque tuvo un problema respiratorio. Y a partir de ahí sale del sanatorio, sale confuso, sale incontinente, se cae cuando camina. Y esos son los gigantes de la geriatría. Y la cosa está en entender el proceso, otra vez, ¿sí? Y no quedarnos con este diagnóstico. Entonces, ¿qué hacen? Ah, tiene incontinencia y bueno, entonces le vamos a dar algo para que su vejiga no se contraiga automáticamente, le pondremos una sonda y así lo resuelven, ¿sí? Ah, se cae, entonces bueno, saquemos las alfombras del piso, démosle un andador y así lo resuelven. Es lo mismo que darle un medicamento, ¿no? Son esas cosas son esos recursos que tiene la geriatría. Pero otra vez, es el campo interferente que irrita el sistema nervioso y genera, por supuesto, no un campo, generalmente son varios campos que están interactuando y generando síntomas de gran magnitud que terminan muchas veces con la vida del paciente o que la tornan totalmente dependiente e internado en un lugar en un geriátrico, en un lugar así de internación crónica, por problemas que se pueden resolver mediante terapia neural. Gran parte de mis pacientes son de esa edad y realmente se pueden solucionar en forma muy linda ese tipo de problemas. Los geriatras no lo quieren escuchar de este modo, no se animan a tratar a los pacientes de ese modo y bueno. Es más o menos como el tema de qué hacemos con la odontología. Y bueno, hay que dejar que la cosa haga su evolución porque tampoco uno puede imponer nada. Bien, este es un resumen que después creo que tengo otra charla, vamos a hablar. Y para que se entienda qué pasa con los campos interferentes, yo algo dije antes, el campo interferente en realidad es generado por el propio organismo, ¿sí? Lo genera el propio organismo en un momento determinado. Hay una irritación neural, provoca cambios en los circuitos de autoorganización. Nuestros circuitos de autoorganización están en permanente movimiento, es algo que no vemos, pero que vemos lo que pasa, estamos vivos y funcionamos y nos adaptamos a situaciones diferentes y reaccionamos y segregamos la insulina cuando lo necesitamos y segregamos el cortisol cuando lo precisamos y ponemos menos de esto y menos de aquello según la necesidad, y eso lo hacen los circuitos de autoorganización, que la mayoría son intracelulares, pero aparte hay conexiones en general en todo el organismo, ¿sí? Pero los circuitos de autoorganización ocurren fundamentalmente dentro de las células, dentro de la mitocondria. Y son básicamente químicos los circuitos de autoorganización. Entonces, la irritación neural modifica los circuitos de autoorganización y una forma de reaccionar es generar un campo interferente. Esa es una forma de reaccionar. Y como dije antes, el campo interferente puede quedar silencioso, totalmente silente durante mucho tiempo, hasta que un factor adicional, un segundo golpe, como dice Speransky, que no es segundo, es metafórico, segundo, es decir, un nuevo golpe, genera, ¿no es cierto?, un cambio en los circuitos de organización y se suma al campo interferente que ya estaba actuando, y entonces, ¿qué hace eso? Actúa sobre las funciones naturales del sistema nervioso, que son el tono y el trofismo. Y acá explicamos
prácticamente toda la medicina con este esquema tan sencillo. ¿Por qué? Porque el tono se refiere al estado, digamos, de los órganos, de los tejidos, y yo pongo ahí orgánico y psíquico, porque lo psíquico también tiene su tono. Y cuando pierde su tono aparecen las manifestaciones psíquicas de la pérdida de ese tono. Y lo trófico se refiere a la calidad, a la nutrición, a la hidratación de las células, de los tejidos, de los órganos. Cuando los cambios en los circuitos de autorregulación modifican las funciones naturales, aparecen los problemas de salud, ¿sí? Que son las distonías y las distrofias. Y acá tenemos prácticamente todas las enfermedades conocidas, ¿sí? La distonía o disfunción se manifiesta con trastornos en el ritmo evacuatorio, con trastornos en el ritmo cardíaco, con trastornos a nivel psíquico. El dolor, después creo que voy a hablar sobre eso en otra oportunidad. El dolor es un trastorno también vinculado con una distonía, en parte, y la distrofia se representa con una artrosis, con una pérdida de la calidad del disco intervertebral, y de ahí, es decir, la pérdida de la calidad del tejido hace que se rompa el disco y salga el material y forma la hernia. O sea que si uno quiere buscar, esto no hay tiempo para explicar cada cosa, pero dentro de este esquema se puede explicar toda la medicina. Entonces, nosotros, ¿a dónde actuamos? Actuamos acá, ¿sí? Porque realmente actuar sobre la irritación neural, yo creo que se puede actuar solamente en la odontología en la irritación neural, o sea, en la irritación primaria. Si tenemos una muela de juicio que realmente es la causante, ahí vamos a estar actuando directamente en la irritación neural. Actúa como un campo irritativo, pero no es realmente un campo interferente. Es decir, esa presencia de esa muela de juicio, esa cordal que está ahí, después, no sé, vos me corregirás si estoy errado o no, pero es una representación más concreta de irritación neural propiamente dicha. Pero, en general, nosotros podemos acceder al campo interferente irritativo. O sea que tampoco vamos a la causa básica del problema, pero sí, casi llegamos a la causa básica del problema. Por eso tenemos unas cuantas limitaciones en terapia neural. No hay que subirse a ningún estrado, no hay que subirse a ningún banquito, y somos personas que conocemos un poco más de esto y podemos ayudar a la persona desde otra perspectiva, ¿sí? Pero no nos pongamos más altos porque no es verdad. Tenemos nuestras limitaciones. Bueno, ese era el mensaje.